Pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento de nuevo para aquellos participantes que se han incorporado ahora. Yo soy Loria Guirado, la persona del Departamento de Formación que imparte la mayoría de webinars que se están organizando. También os comento que aparte de estos seminarios que yo imparto sobre las diferentes herramientas y plataformas en general que comercializamos, también se hacen seminarios de programación los jueves por la tarde, ¿de acuerdo? Que son, bueno, estos seminarios se hacen de 5:30 a 6:30 y los imparte un compañero del Departamento de Desarrollo de Estrategias, ¿vale? Que se llama Óscar Cuevas. Bien. Aparte de estas sesiones que se hacen online, también se están haciendo cursos presenciales en nuestra oficina de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, me imagino que ya lo sabéis porque en los boletines se recibe también igualmente esa información. En cualquier caso, si queréis saber algún dato más, pues luego me podéis enviar un email a la cuenta de formación y os facilito información acerca de las próximas sesiones presenciales, etcétera. Bien. Bueno, pues dicho esto, como estáis viendo en el visor de contenidos, hoy vamos a hablar del uso de plantillas, ¿vale? Aquí estamos viendo el contenido del seminario de hoy. Vamos a ver qué tipo de plantillas gráficas se pueden utilizar. Y bueno, pues nos vamos a centrar en la creación. Vamos a crear a modo de ejemplo pues una serie de plantillas. Os voy a indicar pues cómo se pueden aplicar, ¿vale? Las plantillas una vez que las creamos se guardan en un catálogo y luego, bueno, pues se pueden utilizar cada vez que queramos o bien incluso las podemos establecer por defecto para que cada vez que abramos nuestros gráficos nos aparezcan como una configuración concreta, ¿vale? Es una forma de optimizar pues lo que es el diseño, creación de nuestro espacio de trabajo en general, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de dos tipos de plantillas, ¿vale? Las plantillas de gráfico y luego las plantillas de análisis técnico. Vamos a ver qué diferencia hay en el uso de cada una de ellas. Y bueno, pues aparte de la gestión de plantillas, también os voy a explicar una forma de mejorar lo que es optimizar en general, ¿no? El funcionamiento de la plataforma usando el vínculo de ventanas, ¿vale? Que nos van a permitir, bueno, pues en lugar de tener, es una forma de visualizar pues información gráfica de un conjunto de activos con el mínimo número de ventanas abiertas, ¿vale? Ya ahora os explico en qué consiste el tema de la vinculación. Y también, pues otra herramienta que no sé si la conocéis, ha estado siempre en Visual Chat, que es la posibilidad de visualizar los gráficos en cadena. En una única ventana nosotros podemos previamente seleccionar un listado y hacer una visualización secuencial de todos los valores que forman parte de esa lista, sin necesidad de abrir ese listado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que estas herramientas, lo que es la vinculación de ventanas o visualizar gráficos en cadena, se pueden utilizar o combinar con el uso de las plantillas, ¿vale? Las plantillas gráficas o plantillas de análisis técnico, ¿de acuerdo? Entonces, pues de eso trata la sesión de hoy. Como siempre, antes de pasar al programa y bueno, pues ir viéndolo todo directamente desde la plataforma, que va a ser bastante didáctico, pues os voy a mostrar el contenido de este documento que lo vais a tener disponible en la página web de Visual Chat en cuanto esté la grabación también disponible, ¿vale? Ya sabéis que todas las sesiones se van subiendo a nuestro canal de YouTube y aparte también se van publicando en nuestra página web en visualchart.com. En el canal de YouTube el documento PDF no se puede colgar, pero bueno, en nuestra página web tenéis, aparte de la grabación, este documento bueno, los documentos que se utilizan de apoyo durante las sesiones, que ya sabéis, siempre lo digo, no son documentos donde se explique todo en detalle, porque es simplemente un resumen de lo que vamos a ver en la sesión,
pero bueno, luego ya tenéis información en la web, hay tutoriales de ayuda donde viene ya todo en profundidad, tenéis vídeos también de formación, aparte de los seminarios, hay vídeos cortitos donde se explica pues el funcionamiento de diferentes herramientas y luego también están las publicaciones que vamos haciendo todas las semanas en nuestro blog. Bien, o sea que vais a tener bastante información, pues bastante material para conocer en profundidad la plataforma. Bueno, pues entonces, como decía hace un momentito, existen dos tipos de plantillas gráficas que podemos utilizar. Existen, pues como estáis viendo en la imagen, ahí en el menú tenemos desplegado el menú plantillas precisamente con la opción de aplicar plantilla. No sé si se ve muy bien en la imagen, pero bueno, no os preocupéis que ahora lo vamos a ver desde el programa, como he dicho hace un momentito. Y bueno, estas plantillas son neutras, digamos que cuando las creamos, nosotros podemos establecer un diseño en la ventana. Simplemente, a lo mejor lo que nos interesa es solo cambiar el aspecto visual, ¿no? O nos interesa, pues, insertar un determinado indicador, el volumen, por ejemplo. En definitiva, nosotros con las plantillas, ¿vale? Lo que hacemos es crear una configuración que nos interesa, pues para optimizar el tiempo a la hora de configurar nuestros gráficos. Entonces, hacemos todos los cambios que nos interesan en la ventana del gráfico y lo guardamos. ¿Qué pasa? Que estas plantillas son neutras y me refiero a que no están asociadas a ningún símbolo concreto, ni a ninguna compresión, ni unidad de compresión. Nosotros cuando creamos una plantilla gráfica vamos a coger como base un gráfico cualquiera, un símbolo determinado, por ejemplo, pues el futuro del IBEX o alguna acción del mercado continuo. Da igual en qué compresión abramos ese gráfico para crear la plantilla. Puede ser un gráfico en barras de minutos o un gráfico en compresión de tick o diario, ¿vale? Nosotros creamos la plantilla o la configuramos con ese gráfico, pero luego la vamos a poder aplicar evidentemente a diferentes símbolos y en distintas compresiones, ¿vale? Entonces, este es un tipo de plantilla que podemos crear. Y luego están las plantillas de análisis técnico que se crean, bueno, pues utilizando un botoncito que hay bajo la escala de precios, ¿vale? Ahora mismo no voy a dar tampoco mucho más detalle, pero bueno, ahora en el programa, como vamos a diseñar una serie de plantillas utilizando pues las dos opciones, pues lo vais a ver. Entonces, las plantillas de análisis técnico sí que están asociadas a símbolos, compresión y unidad de compresión. Por lo tanto, cuando utilizamos ese otro tipo de plantillas, pues vamos a tener para un determinado activo, podemos tener múltiples configuraciones. Se trata de luego ir, en función de la compresión que estemos utilizando, en cada caso nos aparecerá un análisis u otro. Estas plantillas son las adecuadas, ¿vale? Las plantillas de análisis técnico son las adecuadas para cuando precisamente realizamos análisis chartista, utilizando líneas de tendencia, etcétera, porque claro, las otras plantillas que acabo de comentar hace un momentito, que son neutras, si nosotros en ese tipo de plantillas trazamos una línea de tendencia, ¿vale? Al crearla para un determinado activo, evidentemente esa línea de tendencia no va a coincidir luego para otro símbolo o un soporte en un determinado nivel de precios. Entonces, en esos casos, cuando para el análisis chartista conviene utilizar las plantillas de análisis técnico, ¿vale? Son las adecuadas para ese tipo de análisis. Bueno, pues entonces, a continuación, cuando ya comparta el programa, lo primero que vamos a hacer es crear una plantilla, como digo, de las neutras, una plantilla de gráficos, que esta se crea desde el propio menú, desde el menú gráfico. Tenemos la opción, tenemos un apartado ahí que es plantillas, y ahí está la opción de guardar gráfico como plantilla. Entonces, como veis en la imagen, tenemos un gráfico original y luego hemos creado una plantilla simplemente cambiando el gráfico a velas, escogiendo el color de las velas alcistas, bajistas, el color que nos ha interesado, y también en esa plantilla hemos incorporado el indicador del volumen, ¿vale? El indicador de volumen. Bueno, pues eso es un ejemplo. Podemos tener evidentemente múltiples plantillas, ya lo veréis. También se pueden compartir. En versiones anteriores esto no, bueno, se podía hacer, pero de otra forma distinta como se hace en la versión 6. La versión 6, como se guarda todo en la nube,
la opción de compartir elementos ya no es vía email, por ejemplo, como se solía hacer antes, ¿no? Si queríamos enviar un indicador, un espacio de trabajo, una plantilla a otro usuario, lo hacíamos por correo electrónico normalmente, ¿no? O con un pendrive, ¿no? Lo guardábamos y lo poníamos en ese otro ordenador. En la versión 6 lo que hacemos es compartirlo directamente a través de la plataforma, ¿vale? Está todo en la nube y es mucho más rápido y más cómodo. Bien, bueno, pues a continuación, en esa imagen anterior hemos visto cómo se podía guardar una plantilla, ¿vale? Aquí a continuación lo que estamos viendo es diferentes maneras de aplicar la plantilla. La podemos aplicar sobre un gráfico que ya esté abierto, ¿vale? Utilizando pues en las opciones del menú gráfico, o también pulsando el botón derecho del ratón sobre el gráfico, sobre el propio gráfico. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón, nos va a aparecer un menú, ¿vale? Y en ese menú contextual pues tenemos la opción de aplicar plantilla. Y otra posibilidad pues podría ser aplicar plantilla en una ventana nueva. A lo mejor nos interesa para el símbolo que tenemos en pantalla aplicar una determinada configuración, pero la que tenemos en ese símbolo pues no queremos perderla. Entonces lo que podemos hacer es aplicar plantilla en ventana nueva, y lo que hace el programa es que automáticamente nos va a abrir una ventana nueva con esa configuración que escojamos, ¿vale? Sin hacer los cambios sobre el gráfico que está activo. Otra opción, pues aplicar la plantilla justo antes de abrir el gráfico. Esa también sería otra posibilidad. Y también podemos utilizar una plantilla por defecto, que esto pues para aplicar una plantilla por defecto tendremos que ir al menú archivo, ¿vale? Como estáis viendo en la imagen, en el menú archivo hay un botoncito que se llama opciones. Pulsando sobre ese botoncito nos va a aparecer un cuadro de configuración, ¿no? Son opciones de configuración generales del programa. Y bueno, pues en ese cuadro de configuración nos iríamos a la categoría de gráficos, y ahí ya tenemos un apartado que es para seleccionar una plantilla concreta por defecto. Y así es mucho más rápido. Si tenemos claro la configuración que queremos para nuestros gráficos, pues es la forma más rápida de hacerlo, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo luego en aplicar plantilla o configurarlo pues manualmente. Bien. Luego tenemos, a continuación ya pasaremos a la creación de plantillas de análisis técnico, que como estáis viendo es un iconito que lo he dicho antes, está en la parte inferior de la escala del precio, ¿vale? Tenemos un botón que es guardar análisis técnico, que es con la figura, o sea, la forma de el icono de un disquete, ¿vale? Entonces, pulsando ese botoncito, ese icono, lo que vamos a hacer es guardar la configuración que tengamos en esa ventana activa. Guardamos ese análisis técnico, pero hay que tener en cuenta que esto es diferente al otro tipo de plantillas. En este caso, lo que vamos a hacer es guardar esa configuración para ese símbolo en la compresión en la que esté abierta el gráfico. Si está en 3 minutos o en barras diarias o en meses. Cuando nosotros utilizamos esa herramienta de guardar análisis técnico, también a la derecha hay un iconito que es una especie de chincheta, ¿vale? Entonces, de forma inmediata, en cuanto nosotros guardamos el análisis técnico, esa chincheta se pone en posición vertical, y eso significa, ¿vale?, que el análisis técnico está activado para ese símbolo en esa compresión gráfica. Por lo tanto, si nosotros mantenemos la chincheta en esa posición, pues cada vez que abramos el gráfico, ¿vale?, si nos vamos a otra página de trabajo, abrimos el gráfico en otra página, pues nos garantizamos que si lo abrimos en esa compresión, va a aparecer con dicha configuración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si nosotros esa chincheta hacemos clic y la ponemos en posición horizontal, lo que estamos haciendo es desactivar el análisis técnico para las siguientes veces que nosotros utilicemos ese gráfico. Es decir, cuando vayamos a abrir gráficos nuevos de ese activo en esa compresión, ya no se va a aplicar el análisis, ¿vale? Es una forma de aplicar o no esa plantilla que hemos creado vinculada a dicho símbolo, compresión y unidad de compresión, ¿vale? Entonces, como podéis ver,
La diferencia con las otras plantillas es que aquí está asociada a un símbolo, por lo tanto, pues si vamos cambiando de símbolos, pues para cada símbolo nos va a aparecer la configuración que tengamos en cada uno de ellos. Las plantillas neutras, que he explicado hace un momentito, pues si nosotros la aplicamos sobre un determinado valor, al cambiar a otro símbolo, ¿vale? Pues se mantendría esa configuración, digamos, que no vamos a tener una plantilla exclusiva para cada símbolo, como en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa sería la forma de crear y activar las plantillas. De todas formas, ahora ya cuando pasa el programa lo vamos a ir viendo. Y luego también tenemos la gestión de las plantillas si queremos modificarlas o queremos eliminarlas o compartirlas. Todo esto, pues mirad, para modificar una plantilla, simplemente lo que tenemos que hacer es, sea una plantilla de un tipo o de otro, ¿no? De las neutras o las de guardar análisis técnico. Nosotros si tenemos un gráfico donde está esa configuración, ¿no? Esa plantilla aplicada, le hacemos los cambios pertinentes y luego pues la guardamos. Entonces lo que vamos a hacer es sobreescribirla. Hombre, también podemos hacer guardarlo con otro nombre, ¿no? Pero modificarla simplemente eso. Hacemos los cambios que queramos y la guardamos con el mismo nombre para sobreescribirla. Si queremos eliminarla, pues como estáis viendo las ventanitas, ahí nos aparecen todas las plantillas que tenemos creadas, ¿no? Según el tipo de archivo, si es una plantilla de análisis técnico o es una plantilla de gráficos. Pues seleccionamos la plantilla que queremos eliminar y pulsamos la tecla suprimir o el botón derecho del ratón, eliminar, ¿no? Y luego si queremos compartirla para que otros usuarios puedan utilizar también esa configuración, pues sería la opción de compartir, que esa nos aparece pulsando sobre la plantilla, ¿vale? La misma ventana de la que estamos viendo en pantalla, pulsamos sobre el nombre de la plantilla y con el botón derecho del ratón, pues en el menú contextual escogemos la opción de compartir. Bien, bueno, pues así es como se gestionarían las plantillas. Luego también a continuación el vínculo de ventanas, que como había dicho, se puede combinar con el uso de plantillas para optimizar el funcionamiento en general de la plataforma, ¿vale? El rendimiento del programa. Porque claro, con la vinculación de ventanas lo que hacemos es que podemos estar visualizando pues el gráfico de un conjunto de activos. Por ejemplo, supongamos que queremos visualizar gráficos del mercado continuo, ¿no? Que son ciento y pico valores. En lugar de tener pues más de 100 ventanas abiertas, ¿vale? Que eso va a repercutir de forma negativa en el rendimiento de la plataforma, ¿no? Bueno, también todo depende de los recursos de nuestro sistema, de las características de nuestra máquina. Pero bueno, que esto es una forma de optimizar el funcionamiento y así evitamos tener tantas ventanas abiertas. El vínculo se realiza utilizando un botoncito que hay en la parte inferior derecha de las ventanas. Es un cuadradito negro porque por defecto el vínculo va desactivado y bueno, desactivado es en color negro, ¿no? Si pulsamos ahí en ese cuadradito, nos va a aparecer una paleta de colores. Entonces, a través de esa paleta de colores, nosotros podemos escoger, digamos, un color para todas esas ventanas que queremos asociar o vincular. Como estáis viendo la imagen, yo tengo en la parte izquierda un listado de valores. En la parte central se ve la imagen, pues una ventana de profundidad. Y en la parte derecha hay un gráfico, ¿verdad? Con un par de indicadores, el volumen y un indicador, el MAC. Bien, bueno, pues nosotros podemos vincular esas tres ventanas asociando un único color, por ejemplo el verde, de manera que si nosotros a continuación nos vamos a la tabla y hacemos doble clic sobre cualquier símbolo de ese listado, en la ventana central, es decir, en la ventana de profundidad y en el gráfico, se va a mostrar pues la cotización de ese símbolo. Entonces, esto es una forma de acceder rápidamente al gráfico y a la profundidad de cualquiera de esos valores sin necesidad de estar mirando, bueno, de tener pues más de 100 gráficos abiertos y estar buscando a ver dónde, aunque lo tengamos todo muy bien organizado, pero bueno, son más de 100 gráficos los que tendríamos abiertos, ¿vale? Entonces esto es mucho más, lo simplifica todo mucho más, ¿de acuerdo? Porque en la misma ventana podemos tener
toda la información que necesitamos, ¿vale? Y aparte del vínculo de ventanas, otra herramienta que hay es la visualización de gráficos en cadena, que a lo mejor pues no habéis utilizado anteriormente esa herramienta. Es una herramienta que está dentro del grupo gestión, es decir, si nos vamos al menú gráfico, en la parte derecha, el último grupo de comandos que hay es gestión. Y entonces, bueno, pues si os fijáis en la imagen, hay ahí un botoncito que son 3 puntitos que al pulsar sobre él, pues nos va a dar paso a lo que es en la ventana de búsqueda de listas de valores. Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado el listado de valores que queremos analizar, digamos, pues automáticamente en el gráfico que tengamos abierto, nos va a aparecer ya para empezar el primer activo que figura en ese listado por orden alfabético. Y a continuación, utilizando las flechitas que van hacia la izquierda, hacia la derecha, podemos ir recorriendo ese conjunto de símbolos, ¿vale? En esa ventana que tengamos activa. Entonces, esta herramienta, si la vinculamos con la opción de análisis técnico, pues lo que vamos a conseguir es que al ir visualizando gráficos, pues si en cada gráfico tenemos un análisis técnico aplicado, en cada valor, pues nos va a aplicar esa configuración para cada caso. Bien. Bueno, pues entonces estos son los elementos, lo que vamos a ver hoy, ¿vale? En la sesión, a través del programa que lo voy a compartir ya ahora mismo y vamos a ir viéndolo todo. Bien, bueno, a ver, si tenéis alguna duda durante la sesión, no lo he dicho antes, pero bueno, como siempre lo comento, me imagino que ya lo sabéis. El chat está disponible. En todo momento podéis escribirme en el chat, ¿vale? Y yo intento, a medida que vaya viendo las preguntas, pues puedo ir respondiendo. En cualquier caso, luego ya cuando finalice la exposición de contenidos, em, miro el chat por si hay alguna consulta pendiente que no le he dado respuesta, se le intenta dar una respuesta. Y luego aparte también, pues si queréis entrar por micro, si queréis me pedís la palabra en el chat y yo os la cedo, os abro el micrófono para que me podáis preguntar por voz. Simplemente os pido que durante la sesión, como estamos ahora mismo, ¿no? Que no abráis el micro pues para que no se produzcan interrupciones o sonidos de fondo que puedan distraer, ¿vale? Al resto de participantes. Bien, luego ya cuando yo termine, pues ya si el que quiera que me pida la palabra en el chat y yo le abro el micro. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo todo el tema este de las plantillas. Mirad, me voy a ir a una página vacía, aquí en la página 2, y vamos a empezar diseñando una plantilla de las neutras, ¿no? Una plantilla para gráficos. Vamos a suponer, voy a abrir, como había dicho antes, no es necesario, nos da igual el símbolo que escojamos y la compresión que utilicemos, porque simplemente es un gráfico que vamos a utilizar como base para crear nuestra plantilla, ¿vale? Pero luego la vamos a aplicar en cualquier compresión y símbolo. Vamos a coger, por ejemplo, el futuro del DAX, ¿vale? En intradiario para crear nuestra plantilla. O lo cogemos en diario, por ejemplo, da igual. Aquí tenemos el gráfico. Este es un gráfico tal y como lo muestra Visual Chart por defecto, ¿no? Cuando abrimos un gráfico siempre es un gráfico de barras. A no ser que luego nosotros ya, pues como digo, creemos nuestras plantillas para que luego, pues al abrirlo, en lugar de barras, a lo mejor nos interesa que siempre sea un gráfico de velas, ¿no? Pues se puede hacer. Bien, pues vamos a trabajar sobre este gráfico para crear una configuración. Vamos a suponer que lo que nos interesa es, por ejemplo, vamos a actuar sobre diferentes aspectos, sobre el aspecto visual, el fondo de la ventana. A lo mejor a mí me interesa que el fondo del gráfico sea otro, en lugar de blanco, pues me aparezca con otro color. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir aquí el editor de propiedades y así, pues mirad, al hacer clic sobre el fondo de la ventana, aquí ya estoy viendo la posibilidad de cambiarlo. Vamos a suponer que nos interesa, bueno, pues en este tono, ¿vale? En este lo queremos en color amarillo. Bien, ahora, otro cambio que me interesa, a lo mejor, pues quiero también modificar el color de la escala, ¿vale? El fondo de la escala de precios,
en lugar de color gris, pues quiero que me aparezca con otra configuración, ¿vale? O lo que es el, el formato de lo que es el estilo, perdón, el estilo de letra, ¿no? Que afecta, por ejemplo, pues a los números. Bien, pues en ese caso tendríamos que hacer clic sobre una de las barras, ¿vale? Yo lo que he cambiado antes ha sido la propiedad de la ventana, del fondo de la ventana, entonces he pulsado directamente sobre el fondo del gráfico. Como a mí me interesaría actuar sobre la escala de precios de ese símbolo, tengo que pulsar sobre la serie de datos, sobre las barras. Y pues mirad, aquí precisamente en la escala es donde puedo cambiar el color. ¿Veis? Que ya lo he puesto en este color turquesa clarito. Bueno, celeste. Bien. Bueno, pues ya he hecho algunos cambios, ¿no? En el aspecto visual y ahora vamos a suponer que nos interesa también utilizar el indicador del volumen en esta plantilla que me voy a crear. Bueno, pues me vengo aquí a indicadores y selecciono el volumen. Como veis, el volumen se inserta con su propia configuración, que es con el fondo en blanco y demás. Todo esto, si queremos actuar, ¿no? Con el tema de los colores, pues lo hacemos como lo hemos hecho con el gráfico. Para los indicadores también se podemos crear plantillas, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en otra sesión donde nos centramos en el tema de herramientas de análisis técnico y chartista. Pero bueno, que sepáis que también para indicadores hay un tipo especial de plantillas también que podemos cambiar el formato de cómo se representa el indicador en pantalla. Bien, bueno, vamos a suponer que esta es un ejemplo, ¿no? Esta es una plantilla que yo quiero guardar para luego aplicarla a diferentes gráficos. Bien, pues entonces el proceso sería, como tenemos aquí el menú gráfico abierto, me puedo ir a plantillas, guardar plantilla como, o también otra posibilidad sería botón derecho del ratón, ¿vale? Entro aquí en este menú y también tengo la opción de guardar la plantilla, ¿no? Guardar el gráfico como plantilla. De cualquiera de las dos formas, la que más cómoda resulte, ¿vale? Pulsamos y entonces ahora lo que nos lleva es a nuestro perfil en la nube, una carpeta que nosotros tenemos creado dentro de la carpeta de usuario, que es de los gráficos. Entonces vamos a ponerle un nombre a esta plantilla, que como he dicho es neutra, es decir, que yo la haya creado con un gráfico diario no quiere decir que luego no la pueda usar en gráficos de minutos. Vale, vamos a poner de nombre plantilla, bueno, le vamos a poner para saber exactamente qué cambio lleva, lo voy a relacionar pues con el indicador, vamos a poner volumen y luego barras, ¿no? Es un gráfico de barras con el indicador del volumen, con eso ya, bien, le doy a guardar. Entonces esta configuración ya está guardada como plantilla, ¿vale? Lo que pasa que esto, nosotros ahora, por ejemplo, a ver, me voy a ir aquí, ¿vale? Yo tengo aquí un gráfico del Santander, vamos a maximizarlo. Si yo le quiero aplicar esa plantilla que acabo de crear, pues haría lo siguiente. Este está en diario, pero bueno, que no quiere decir que no lo pueda crear ahora, o sea, aplicarla a un gráfico de minutos, ahora lo veremos. En cualquier otra compresión se puede hacer. Le damos a aplicar plantilla, aquí ya nos aparece la que acabamos de crear, le damos a abrir, ¿vale? Y como veis ya coge esa configuración. Que quiero volver a la configuración que tenía anteriormente, le damos al botón derecho del ratón, plantilla, y la quitamos. De hecho, esta es la única opción para quitar una plantilla, ¿vale? No tenemos opción en el menú, ¿vale? Para desactivarla. Hay que hacerlo, bueno, en el menú me refiero, pues en el menú que tenemos en la cinta de opciones. Si nosotros que hemos aplicado plantillas y las queremos quitar, necesariamente tenemos que venir aquí con el botón derecho del ratón, le damos a plantillas y quitar plantilla y ya volvemos a la configuración anterior, ¿vale? Esto, por ejemplo, que yo tengo aquí, lo podría guardar como plantilla. No es una plantilla, ¿vale? Es una configuración que decís de forma manual hemos insertado esta media móvil y el indicador del volumen, pero si yo ahora mismo esto yo quisiera guardarlo como plantilla, pues me puedo venir aquí, guardar plantilla como y lo almaceno también.
para aplicarlo. Bueno, es una media, es un tipo de media que no es la simple. Vamos a poner AV vol de nombre. AV porque es una media móvil, ¿eh? Y luego del volumen. Le damos a guardar. Aquí tenemos ya nuestras dos plantillas. Entonces, la plantilla que está creada ya la podemos aplicar en todos los gráficos que queramos, en los gráficos nuevos o en gráficos que ya tengamos abiertos. Una posibilidad también sería, imaginaros que yo tengo el gráfico del Santander, ¿no? Con esta configuración y quiero aplicar la primera plantilla que he creado, ¿vale? Bueno, la que he creado, que le he puesto el fondo en amarillo, la quiero aplicar sobre este símbolo o, por ejemplo, sobre este otro que está en barras de minuto. Vamos a suponer que yo quiero aplicar la plantilla del volumen con el fondo en amarillo sobre el gráfico de Santander en 5 minutos, pero no quiero perder esta configuración. Por lo tanto, no la vamos a aplicar sobre el gráfico, sino que la vamos a aplicar en una ventana nueva. Yo me vengo aquí y en lugar de utilizar esta opción, la que voy a usar va a ser esta. Aplicar plantilla en ventana nueva. Era este, ¿no? Volumen barras. Le damos a abrir. Vamos a ponerlo para que se vea. ¿Veis? Aquí está la pestañita de antes, la que yo tenía abierta. Sin embargo, el programa lo que ha hecho ha sido crearme un nuevo gráfico, ¿vale? En compresión de minutos, con esa misma configuración que he creado para un gráfico diario, si recordáis. Bueno, otra posibilidad para crear plantillas neutras. Pues mirad, yo me voy aquí a la página 3. Antes de abrir el gráfico, puedo escoger una plantilla también. Vamos a hacer lo siguiente. Pero claro, hay que hacerlo desde el panel de históricos. Es decir, si yo abro un gráfico desde aquí, aquí no tengo opción de escoger ninguna plantilla. Me lo abrirá pues el gráfico como lo muestra Visual Chart por defecto. Entonces, otra opción, como había dicho, una opción de aplicar la plantilla, es decir, que se abra ya el gráfico con esa configuración. Haríamos lo siguiente. Pulsamos aquí donde está el dibujito de las 3 barras y nos va a aparecer el panel con los mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, el futuro del IBEX. Quiero abrir el gráfico del futuro del IBEX. Aquí tenemos en la parte inferior del panel diferentes opciones de configuración. Tenemos para cambiar la compresión y aquí en avanzado tenemos también la opción de aplicar una plantilla. Entonces, pues desde aquí directamente yo voy a seleccionar esa plantilla que he creado y esto ya me garantiza que al abrirlo pues va a aparecer con esa configuración. ¿Veis? Esta es otra posibilidad de aplicar esas plantillas neutras. Y luego ya otra opción sería pues aplicarla por defecto, que para esto nos vamos a ir a archivo, vamos a pulsar sobre opciones y aquí en la categoría gráficos, mirad, yo no tengo ninguna plantilla aplicada por defecto. De hecho, aquí aparece un nombre de la última plantilla que he usado, Sistema AV. Bueno, me imagino que es alguna plantilla que tenía creada con sistema, porque nosotros, como digo, cuando creamos este tipo de plantillas podemos utilizar cualquier herramienta. Un sistema, estudios, cambiarle simplemente el aspecto visual del gráfico, etcétera. Bien. Entonces me imagino que la última plantilla, por el nombre, ¿no? Que yo siempre suelo utilizar esos nombres relacionados con el elemento que tengo, que forma parte de la plantilla. Pues imagino que tenía una plantilla que aplicaba un sistema automático, ¿no? Entonces aquí nos venimos y nos aparece de nuevo el listado con esas plantillas que tenemos. Vamos a escoger esta, que es la que yo me he creado. O bueno, podríamos coger esta también, da igual. Vamos a utilizar esta otra. Ya la tengo seleccionada aquí, le damos a aceptar. Y con esto ya cualquier gráfico que abra a continuación me va a aparecer. Ya lo puedo hacer incluso desde aquí. Me va a aparecer con esa plantilla, ¿veis? Con esa media, AV-Live 2 y el volumen. Vamos a abrir otros gráficos, por ejemplo el mini Dow Jones en compresión de tick, también lo podríamos hacer. Ahora empieza a descargarse el gráfico, ¿veis? Pasa que al estar en compresión de tick, pues lo más adecuado en este caso para que se vea mejor, pues sería cambiarle
la configuración al gráfico, ponerlo, por ejemplo, en compresión de 4 o 5 tics, al menos que se vaya formando lo que es la barra. A ver, porque aquí me sale la media. El gráfico, no sé por dónde lo tengo. Aquí está. Bueno, le cambiamos el color. ¿Veis? Es que la barra se ve que la tenía en blanco. Y bueno, pues vamos a cambiar el color. Mira, a ver. Claro, es que es un día impar, me las está dibujando en blanco. Por eso no las vemos. Que todo tiene su explicación, ¿vale? Ahora ya sale. Le ponemos un único color, por ejemplo en negro. Y ya está. ¿Veis? Bueno. Pues ya hemos visto diferentes formas de aplicar las plantillas neutras, ¿vale? También podemos crear plantillas neutras con varias series de datos. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear una plantilla para hacer una comparativa, ¿no?, de los valores del IBEX 35 con el índice. Lo podríamos hacer así. Vamos a crear una plantilla y así veis que se puede crear también plantillas para varias series de datos. Cogeríamos primero un gráfico cualquiera. Vamos a buscar, bueno, un valor del IBEX. Me voy a venir aquí y vamos a coger el gráfico de Telefónica en diario, ¿vale? Ay, bueno, lo primero que voy a hacer es desactivar esa plantilla porque ya no me interesa, ¿vale? No me interesa tener aplicada por defecto, entonces vuelvo aquí a gráficos y desactivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al desactivarlo, pues, o bien abro el gráfico de nuevo, si lo desactivo después, claro, ya se queda ahí los indicadores, se queda esa configuración. Bueno, yo tengo el gráfico de Telefónica en diario y ahora vamos a suponer lo que digo, que yo me quiero crear una plantilla que lo que haga sea pues aplicar en la cotización del índice del IBEX sobre el valor que tenga en pantalla, ¿vale? No va a ser una configuración de cambiar el color de las barras ni nada, sino que aplique otra serie de datos encima. Entonces, esto lo haríamos de la siguiente manera. En primer lugar, yo lo que quiero también es cambiar la configuración que tengo, porque para hacer esa comparativa a mí me interesa más que el gráfico se muestre en lineal. Entonces, bueno, pues yo me creo la plantilla, no sé, espera un momentito porque es que voy a cambiar con un único color. Vamos a poner lo que es la cotización de Telefónica en azul marino, ¿vale? Todo esto ahora forma parte de esa plantilla que yo voy a crear. Ahora bien, el índice del IBEX es el que yo quiero que forme parte digamos, de ese símbolo que va a formar parte de la plantilla. Para cuando yo aplique la plantilla al Santander o a Inditex o a cualquier valor, lo que haga sea insertar el índice del IBEX encima con un determinado formato, ¿no? Lo que es ya la ventana. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo, configurar la ventana tal y como quiero que se muestre luego para los otros símbolos, donde vaya a aplicar yo la plantilla. Ahora, vamos a seguir creando la plantilla, buscamos el IBEX, abrimos en diario, ay, perdonad, que me he confundido, lo que quiero es comparar, utilizar el comando comparar para que lo aplique sobre este gráfico. Este es el comando que debemos utilizar, ¿de acuerdo? Para superponer. Bien, pues ya tengo el gráfico del índice del IBEX insertado y voy a cambiarle la configuración. Como veis, también se puede cambiar desde aquí. ¿Vale? Vamos a ponerlo en lineal. Y bueno, pues ya no voy a hacer más cambios, ¿vale? Ya está perfecto así. Las dos series de datos, en lineal y en porcentual, ¿vale? Lo que es la escala gráfica. Bueno, pues vamos a guardar esto como plantilla. Plantilla, guardar plantilla como, y le vamos a poner de nombre comparativa IBEX, para que se sepa, porque si ponemos solamente comparativa, pues luego yo no sé con qué lo va a comparar. Entonces le pongo IBEX para que se sepa que es el índice del IBEX, la serie de datos que forma parte de la plantilla. Entonces, para que veáis, voy a abrir un gráfico del Santander, por ejemplo, ahora. San.mc, vamos a abrirlo en... Da igual la compresión, vamos a abrirlo en diario.
¿Veis? Aquí tenemos nuestro gráfico del Santander y ahora le voy a aplicar esa plantilla que he creado con el gráfico de Telefónica. Aplicar plantilla, comparativa IBEX, le doy a abrir, ¿veis? Pues ya me ha cogido la configuración igual que aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se pueden también crear plantillas para varias series de datos. Bueno, ya pasamos a continuación al diseño de plantillas de análisis técnico, que son las que se crean utilizando este botoncito que hay aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, me voy a ir a una página nueva, aquí a la página 11, y voy a utilizar pues cualquier símbolo. Vamos a coger BBVA, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Madrid Stock Exchange. ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Vamos a abrirlo en intradía. Aquí tenemos nuestro gráfico del BBVA. Y ahora lo que vamos a hacer es crear análisis técnico para esta compresión de 5 minutos. Y para eso pues nos conviene más utilizar esta herramienta, ¿vale? Que igualmente cuando utilizamos esta herramienta podemos hacer cambio en lo que es a lo mejor pues la representación del gráfico, el fondo de la ventana, todo eso también se va a guardar utilizando esta herramienta. Lo que pasa que la diferencia que hay con las plantillas neutras es que en este caso el análisis o esa configuración va a estar asociada al BBVA en concreto en 5 minutos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, color de las barras. Lo voy a cambiar, lo vamos a poner en azul. Lo vamos a dejar así, porque por defecto el programa en los días pares está configurado para que nos aparezcan las barras de un color, días impares de otro. Ya lo habéis visto antes con el gráfico de TIC. Entonces, vamos a dejarlo así. Es simplemente porque veáis los cambios que se pueden ir haciendo. Y en este caso, pues mirad, vamos a suponer, sin ningún criterio, yo he puesto aquí esta línea, ¿vale? Esta línea modo de soporte en este nivel de precios. Bueno, pues esto yo lo puedo guardar utilizando esta herramienta, guardar análisis técnico. ¿Y qué acabo de hacer con esto? Pues lo que he hecho es que el gráfico del BBVA en 5 minutos lo he guardado con esa configuración y de hecho se ha activado el análisis, así que a continuación las siguientes ventanas en las que yo abra este gráfico en esta compresión me van a aparecer con esta configuración. Lo vais a ver enseguida. Mirad, yo me vengo aquí a la página 10 y vamos a suponer, bueno, vamos a quitarle la plantilla. Yo tengo el Santander, vamos a cambiar el gráfico por el del BBVA. Me vengo aquí arriba. Esta ventanita ya sabéis que sirve para cambiar el símbolo en la ventana activa. Bueno, yo ya tengo el del BBVA, no nos sale con esa configuración de hace un momentito, ¿vale? Porque esto es un gráfico de 5 minutos. Estamos en un gráfico diario, pero ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a pasarlo a minutos. ¿Veis? Al pasarlo a minutos, en esa compresión de 5, ya me coge la configuración que yo he guardado para el BBVA en 5 minutos. ¿Que volvemos a diario? Lo podemos hacer desde ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre ahora al volver a diario? Que ya el programa, con esta herramienta, lo que hace es que si en esa otra compresión que abrimos el gráfico no tenemos ningún análisis asociado, pues nos guarda la configuración de lo anterior. Entonces, claro, me ha dejado aquí, ¿vale? Estamos con el mismo símbolo, estamos en compresión diaria, pero me ha mantenido esa línea que yo he dibujado en el intradía, pero es simplemente porque yo en el diario no tengo ningún análisis técnico aplicado. Entonces, como que va arrastrando la configuración anterior. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues vamos a suponer, vamos a quitar la línea. A modo de ejemplo, simplemente una elipse para que veáis el cambio ahora. Yo en el gráfico diario voy a guardar el análisis, que realmente no hay ningún análisis, es una elipse que he dibujado ahí para que veáis el cambio, ¿vale? Yo ya tengo en el diario también un análisis, a diferencia de antes. Antes no tenía ninguno, ahora yo ya tengo mi análisis en diario, que es simplemente una elipse en esta zona. Bueno,
Si yo me paso a minutos, evidentemente me va a aparecer la configuración que tengo, que he guardado para barra de 5 minutos. Si me voy a diario, ahora ya sí me coge la configuración. Si yo no hubiera guardado el análisis técnico en diario, pues me volvería a pasar lo mismo, seguiría arrastrando ese soporte. Entonces, en esta herramienta, pues ya sabéis que cuando la utilicéis, si los símbolos siguientes que vayáis a consultar en esa ventana, o aunque sea el mismo símbolo, en la compresión correspondiente no tiene la herramienta esta aplicada, pues claro, va a ir arrastrando de las ventanas anteriores esos elementos que forman parte de otras plantillas. Entonces, simplemente para que lo tengáis claro, que no se trata de ningún error, es el funcionamiento, ¿vale? Entonces, yo así, pues podría seguir creando plantillas para este símbolo en diferentes compresiones. Mira, vuelvo otra vez a minutos. A lo mejor ahora me interesa en compresión de 30 minutos, ¿vale? Una configuración diferente a esta. Bueno, pues vamos a cambiar todo esto. Esto, para empezar, lo voy a eliminar. A lo mejor en 30 minutos yo quiero un gráfico de velas, ¿vale? Con algún indicador de estos que tengo por aquí, el MAC, el estocástico. ¿Veis? Ya tengo el BBVA en 30 minutos con otros cambios diferentes, ¿no? He hecho algunos cambios para que se vea que es distinto. Vamos a guardar el análisis. Y entonces vais a ir viendo que yo si voy cambiando de compresión, lo paso ahora a 5 minutos otra vez, pues ya me coge la configuración de 5 minutos. Si lo paso a diario, pues me va a coger la configuración de diario. Y esto que estamos haciendo para el BBVA, que hemos creado 3 plantillas diferentes, pues lo podríamos hacer con todos los símbolos, ¿vale? Si yo me voy a una página vacía, no tengo por aquí sí, BBVA, vamos a abrirlo en intradía. ¿Veis? En intradía por defecto los gráficos me los abre en 5 minutos, pues me aparece ya con esa configuración. Si yo antes de abrir el gráfico, ¿vale? Me vengo aquí, BBVA, lo selecciono, ¿vale? Y pongo aquí compresión de 45 minutos. En 45 minutos yo no tengo ninguna plantilla, por lo tanto no me va a aparecer nada. Ahora, si yo lo cambio a 30, ¿veis? Ahora ya me coge esa configuración. ¿Entendéis ya cómo funciona esta herramienta, no? De guardar análisis técnico. Vale, pues es simplemente eso. Tema de eliminar plantillas, de compartir y de cambiarle la configuración. Por ejemplo, ahora mismo esta, ¿no? Si yo le quiero cambiar la configuración, lo único que tengo que hacer es, vamos a ver, ¿qué cambios quiero yo hacer? A lo mejor simplemente quiero quitar el indicador del MAC, ¿vale? Quito el indicador del MAC o pues quiero insertar unos retrocesos. Como sabéis, yo lo estoy haciendo ahora mismo sin ningún criterio, ¿vale? Simplemente estoy insertando elementos para que se vean los cambios en los gráficos. Vale, pues entonces yo ya tengo esta configuración, me voy al disquete y guardo para que me aplique estos nuevos cambios en la plantilla de 30 minutos. Entonces lo vais a ver ahora enseguida. Yo me vengo aquí, ¿vale? Me vengo aquí al BBVA de 5 minutos. Si lo paso a 30, ¿veis? Ya sé que me aparece con ese cambio. Le he insertado unos retrocesos, el MAC lo he quitado, pues ya no me aparece. Es simplemente guardar de nuevo la plantilla con otra configuración. Y con las plantillas anteriores igual, es decir, esta que yo me he creado antes, que es neutra, que me la he creado desde el menú, desde este grupo de comandos. Si por ejemplo le quiero hacer algún cambio, insertar una media móvil, vamos a insertarle la media móvil simple. ¿Mm? Bueno, pues ahora para guardar los cambios en esta plantilla, me vengo aquí, guardar plantilla como, y bueno, la puedo guardar con el mismo nombre o en este caso ya pues lo que podría hacer es crearla con otro nombre, es decir, crear otra porque le voy a poner que también es, a ver, esta no es, es volumen más barras, era volumen más barras, me he confundido yo. AV simple. En este caso realmente no estoy sobreescribiendo la plantilla, lo que voy a hacer es crearme otra, porque como le he insertado un indicador nuevo, pero bueno, que igualmente se podría sobreescribir con el mismo nombre, ¿vale? Bueno, luego a la opción de compartir, pues lo podemos hacer desde aquí,
¿vale? Si yo me vengo a aplicar plantilla, al pulsar el botón derecho del ratón me da la opción ya directamente de compartir o de eliminar o de cambiar nombre. Pero también lo podemos hacer desde aquí, desde archivo, nos vamos a abrir. Ahora nos va a aparecer una ventana con el contenido de la carpeta usuario. Entonces, para localizar rápidamente las plantillas, podemos hacer lo siguiente, aplicamos filtros. Nos venimos aquí, plantillas de gráficos. Al entrar en la carpeta gráficos, nos van a aparecer todas esas plantillas que hemos creado. Y bueno, pues ya desde aquí, si alguna la queremos eliminar, por ejemplo, esta la quiero borrar, un botón derecho, eliminar y ya está. Si la quiero compartir, ya sabéis cómo va el tema de compartir, ¿no? Que tenéis que tener en vuestro listado de contactos a esas personas con las cuales queréis compartir plantillas. Bueno, pues en este caso, bueno, se me ha pasado ahora. Mirad, nos sale el asistente para compartir, igual que cuando vamos a compartir un espacio de trabajo o una lista de valores, etcétera, nos aparece el mismo asistente. Ya seleccionamos el conjunto de personas con las que queremos compartir la plantilla y ya está, ¿vale? Yo no la voy a compartir, simplemente pues he hecho el camino, el recorrido que hay que seguir, ¿vale? Y ya está. Entonces, eso serían las plantillas de gráficos, pero si queremos hacer lo mismo con las plantillas de análisis técnico, pues filtramos aquí por análisis técnico. ¿Veis? Entonces aquí veis la nomenclatura que se utiliza para las plantillas. Como habéis dado cuenta, yo no le he puesto este nombre, pero el programa lo que coge es lo siguiente. La primera parte del nombre consiste en el código del activo, en este caso es el BBVA. Luego, a continuación, viene un dígito. Eso se refiere al tipo de compresión. En este caso, el 1 se utiliza para los gráficos de minutos, el 2 para los gráficos diarios. Entonces, por eso, aquí ya vais entendiendo, ¿no?, el nombre que se le ha dado a cada plantilla. Esta es la de 30 minutos, esta es la de 5 minutos y esta es la que se ha creado para el gráfico diario, que le he puesto una elipse. ¿Veis? Entonces, esa es la nomenclatura que se utiliza para las plantillas de análisis técnico. Siempre se va a usar el código del activo, ¿vale? A continuación, un número que va a coincidir, vamos, que corresponde al tipo de compresión y luego otro número que coincide pues con la unidad de compresión que se está usando para ese análisis. Y lo de tema de eliminar o compartir, pues igual que para las otras plantillas, con el botón derecho del ratón ya nos aparecen todas las opciones, ¿vale? Bien, ya visto esto de las plantillas, solamente me queda comentaros el tema de vínculo de ventanas y visualizar gráficos en cadena. El vínculo de las ventanas, pues yo creo que por aquí tenía algún vínculo hecho. Sí, aquí tengo este listado, la tabla del mercado continuo. Aquí tengo este gráfico del Santander que viene ahí con un indicador y con una media en la V-Live 2 y el indicador del volumen. Y aquí tengo una ventana de profundidad. Si os fijáis en las tres ventanas, bueno, esto es una ventana de distribución de volumen, ahora mismo no la voy a utilizar, entonces la cierro. En estas tres ventanas hay algo que coincide y es este botoncito que está en color verde, que es el enlace de color, ¿vale? Cuando está deshabilitado, pues está en negro. Bueno, pues entonces, la vinculación de ventanas lo que hace es que va a enlazar estas tres ventanas y conseguimos lo siguiente. Yo ahora mismo tengo las tres ventanas enlazadas con el color verde. Entonces, si yo me voy al listado y hago doble clic sobre el valor de Bankinter, ¿veis? No solamente me ha cambiado el valor de Bankinter en la profundidad y en el gráfico, sino que como las otras pestañitas también están enlazadas, bueno, en este caso la segunda estaba enlazada, ¿veis? Que estaba con el color verde, también me ha puesto Bankinter. Sin embargo, ya el gráfico del Santander no, porque no está enlazada. Si yo la enlazo ahora, siempre estoy a tiempo de enlazar, ¿no? Si yo ahora la enlazo, veréis lo que va a suceder. Me voy a ir a AENA. Hago doble clic sobre AENA, me cambia la profundidad y ahora ya sí, en las tres pestañitas me ha puesto el valor de AENA. ¿Veis? Entonces, para eso nos sirve el vínculo. Si yo, por ejemplo, en este caso,
lo que hago es que desactivo el vínculo en la ventana de profundidad, pues cuando me vaya de nuevo a utilizar esa herramienta, ¿veis? Estoy cambiando de valores, Bayer, bolsas y mercados. Claro, en los gráficos sí me va manteniendo, o sea, me va cambiando el símbolo, pero en la ventana de profundidad ya no, porque ya la he desvinculado, ¿vale? O sea que ya veis cómo funciona el vínculo de ventanas y así evitamos tener todos los gráficos abiertos, porque esto es rapidísimo. Esto, si es simplemente hacer doble clic, ¿para qué necesitamos tener tantas ventanas abiertas y luego estar buscando los símbolos, ¿no? Que luego ya cada uno, cada usuario, pues es un mundo, ¿no? Y cada usuario, pues establece la configuración como le interesa. Pero eso es una recomendación que nosotros damos para optimizar el funcionamiento de la plataforma, que utilizáis los vínculos. Bien, bueno, y ya por último, lo único que me queda es comentaros la visualización de gráficos en cadena. Que mirad, yo ahora mismo tengo este gráfico del BBVA abierto. Vamos a desactivarle el análisis, ¿vale? Para que ya las siguientes ocasiones ya no me aplique el análisis. Y lo vais a ver enseguida. Si yo me paso a días, claro, en diario sí lo tengo activado. Pero si paso a minutos, ¿vale? Ya no me aparece con ese soporte y esa configuración en las barras, porque antes de hacerlo, pues yo he desactivado que se me aplicase el análisis. El análisis sigue estando, ¿vale? La plantilla sigue estando guardada, pero como yo la he desactivado, pues en los siguientes gráficos ya no me aparece. Bueno, pues la visualización en cadena consiste en lo siguiente. Pulsamos aquí, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, valores del IBEX 35. Hacemos doble clic y como veis automáticamente, ya por el hecho de hacer doble clic, el programa ya me ha cambiado el símbolo. Yo tenía el BBVA, me ha cogido a Vertis porque es el primero que aparece en el listado. No hace falta que tenga el listado abierto, ¿vale? Como estáis viendo yo no lo tengo abierto, pero ya automáticamente el programa me coge el primer valor de la lista y a continuación, utilizando estos botoncitos, puedo ir recorriendo el listado. Entonces esto se puede vincular con las plantillas, las plantillas de cualquier tipo, ¿no? Yo me puedo venir aquí, vamos a utilizar la plantilla, la que utiliza el volumen, con el gráfico de barras y el indicador de la media móvil. Y bueno, pues a continuación esa plantilla se va a ir aplicando a todos los símbolos que yo tengo. Realmente lo que está haciendo es una visión secuencial de todos los valores de la tabla, ¿vale? Del IBEX 35. Puedo retroceder, puedo ir hacia atrás, pero claro, es una visualización secuencial. Entonces es más cómodo el vínculo de ventana, porque aquí si yo quiero ir a Telefónica, pues tengo que ir recorriendo todos los valores hasta llegar a Telefónica. ¿Vale? Ahora mismo hay símbolos ahora se está descargando la base de datos. Entonces, con la vinculación de ventanas, que la tenía por aquí, es más cómodo porque si yo estoy en este valor de la tabla y quiero ir al Banco Popular, pues hago doble clic en el Popular y ya lo tengo. Sin embargo, si estoy visualizando, ¿dónde estaba? Aquí. Visualizando en cadena y quiero ir al Popular, pues tengo que ir recorriendo, ¿vale? Todos los símbolos hasta que llegue al Banco Popular, ¿vale? Y nada más, este es el contenido de la sesión de hoy, ya habéis visto. Queda pendiente el tema de plantillas para indicadores, que también son plantillas que se pueden crear, pero bueno, eso se ve en otro seminario diferente, donde vamos a hablar de diferentes formas de hacer análisis en el programa y ya pues nos detenemos más en el uso de los indicadores, las herramientas de análisis chartista. También veremos por qué se puede realizar análisis fundamental, por ejemplo. Bien, bueno, pues entonces ya dejo de compartir el programa. Creo que me habéis dejado una serie de consultas en el chat que voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo. A ver, Inmaculada pregunta, a ver, entonces Gloria, si yo quiero tener una plantilla determinada, debo tener gráfico de...
Eso sí, si tú quieres que para una plantilla determinada para cada compresión y demás, ya has visto cómo se hace. Tienes que ir cogiendo símbolo por símbolo y por unidad de compresión y en cada caso y guardando el correspondiente análisis. Luego lo de enlazar tres gráficos de tres temporalidades distintas, también lo puedes hacer. No sé si te has dado cuenta de que yo cuando voy a compartir de nuevo el programa. Un momento. Aquí yo puedo tener el gráfico del popular, gráfico en 5 minutos, el popular en compresión de 30, en fin, ya pues cada uno con la configuración que queramos. ¿M? Y mirad, pues yo me voy ahora a otra empresa, Airbus, en fin. Y como veis, pues me va cogiendo en cada compresión. Si en cada compresión tengo una plantilla aplicada, pues para cada una de ellas se aplica la configuración correspondiente, como estáis viendo. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo crear una ventana de distribución de volumen? ¿Te refieres a la ventana que hemos creado, bueno, que yo tenía abierta antes, que la he cerrado? Voy a abrir de nuevo el programa y os explico cómo se abren esas ventanas. A ver, en la página 14, para abrir una tabla de distribución de volumen hay que hacerlo desde las listas de valores. Entonces, os explico. Yo busco primero el listado del cual quiero ver esa información. ¿Mm? Vamos a hacerlo con el mercado continuo. Vamos a buscar mercado continuo. Aquí tenemos nuestro listado. Entonces, como podéis ver, simplemente al hacer clic nos da distintas opciones. Y aquí podemos darle a abrir distribución de volumen. Y ya se abre esta ventana que luego se puede configurar todos los aspectos de colores. Aquí está para cambiar el porcentaje, ¿no? Aquí está en base de 100.000, por lo tanto la información que nos está apareciendo hay que tenerlo en cuenta. Esto es el volumen monetario aproximado, ¿vale? No es el volumen efectivo real, el volumen efectivo real se puede ver, pero en un listado de valores, añadiendo el campo correspondiente en la cabecera, ¿no? El efectivo. Aquí, para simplicidad en los cálculos, pues se calcula un volumen aproximado, ¿vale? Pero bueno, es una orientación y no sé si es esto, me imagino que era este tipo de ventana el que comentabas, ¿no? A ver, tengo mi propio sistema y mi idea es grabarlo y ponerlo en varios activos. Bueno, pues una opción sería, pero grabarlo, ¿a qué te refieres exactamente? Programártelo, es decir, que tú tienes tu sistema en la cabeza y quieres programarlo en Visual Chart, vale, lo tienes ya hecho y quieres hacer una plantilla con tu sistema. Bueno, pues lo único que hay que hacer es, vamos a ver, vamos a suponer este mismo gráfico, ¿no? Lo voy a utilizar, yo voy a insertar cualquier estrategia de las que lleva el programa, ¿vale? Pero bueno, en tu caso vas a coger tu sistema, yo voy a coger uno de los que lleva el programa. Me vengo aquí, tu sistema te va a aparecer en la carpeta usuario, en mi caso, pues yo voy a utilizar uno de los que lleva Visual Chart, el Average System. Por ejemplo, le voy a insertar estrategia. Entonces yo ya tengo en este gráfico ese sistema insertado. Ahora, vamos a guardar esto como plantilla, que ya si quiero hacerle algún otro cambio, pues ya aprovecho y lo hago. Voy a quitarle el indicador y voy a cambiar el color de fondo, lo voy a poner en blanco y así lo veo mejor. Vale, bueno, yo ya tengo mi sistema y ahora lo único que me queda es guardar esto como plantilla. Pues me voy a aplicar a plantillas, guardar plantilla como, y a este vamos a ponerle de nombre sistema AVGSys, ¿vale? AVGSys es el código de ese sistema que he insertado. Le damos a guardar. Entonces yo ya tengo una plantilla con este sistema. Si me voy a cualquier valor, mirad, por ejemplo aquí,
Vamos a aplicarle esa plantilla. Aplicar plantilla, sistema AVGSys, ¿veis? Y ya me coge esa configuración. Es eso lo que decías, ¿no, Inmaculada? Si lo he comentado antes, para crear las plantillas podemos utilizar cualquier objeto. Bien, bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, ¿vale? Si os parece lo vamos a dejar aquí. Pues no hemos pasado un poquito del tiempo. Cualquier caso, ahí estáis viendo la cuenta de correo de formación.